Y por ejemplo, eso del Big Data, profe, ¿no ocasiona más contaminación? Estaba leyendo la lectura y me percaté que depende la empresa, por ejemplo, no sé, la última que generaba demasiados datos, esos se almacenan en un lugar y por ende eso genera electricidad y cosas así, que incluso las meten los reactores, no sé cómo llamarlos, que los meten bajo el agua, que estos son los que, para que no se calienten, son como unas bases. Entonces, a la larga eso no genera más contaminación. Sí, definitivamente es una fuente de contaminación increíblemente alta, pero para darte un comentario más amplio tendría que ser un gran conocedor del tema y la verdad es que no lo soy. Lo que sí te puedo decir es que contras, todo en la vida va a tener, todo, absolutamente todo va a tener contras. Lo que tenemos que determinar nosotros, como economistas o como profesionistas o como se quieran autonombrar cada uno de ustedes, son soluciones a los problemas. Ya determinamos cuál es este problema, ok, ahora cómo lo podemos solucionar. No les doy una alternativa porque, insisto, no conozco mucho el tema, pero pues definitivamente es algo que podríamos determinar e incluso crear una empresa sobre eso. Pero bueno, ya son 5:35 y vamos a empezar. En este momento, ya que me comentaron varios de ustedes que sí leyeron las lecturas, les acabo de asignar un pequeño cuestionario aquí mismo en Teams. Si ustedes se van a la parte del equipo, van a ver la opción de blogs de notas, tareas, calificaciones y insights. Entren por favor a tareas y les va a aparecer un pequeño cuestionario sobre la lectura del capítulo 13. Por favor, resuélvanla. Tienen 10 minutos para contestarla y ahorita vemos si realmente leyeron o si no. Pues ahorita vemos cómo abordamos esas dudas que pueden haber. Entonces, les sugiero que se apresuren porque justamente 5:15 cierra el cuaderno. Mientras, pues les doy esos... Disculpe, profe. Manden. Yo la clase pasada tuve un problema porque prácticamente me aceptó acabando la clase y no sabía que se tenía que leer una lectura. Entonces, Ok, no te preocupes. Eh, no te preocupes ahorita por eso. Tú ahorita contesta con lo que sepas. Y bueno, una de las características que tenemos aquí en Teams es que las clases las podemos grabar. Y no sé si te percataste, pero la clase pasada se estaba grabando. Y si no, pues bueno, ahí la tienes a tu disposición para que la puedas observar en el momento que tengas por ahí un chance para observarla. De momento, contéstala ahí con lo que sepas, no hay ningún problema. Pero vale, sí, gracias. ahí lo tienen a su disposición. Igual, por favor, conforme vayan terminando, van levantando la mano aquí en Teams.
Levantamos la mano si ya terminamos, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Más o menos estas van a ser las dinámicas de la clase. Vamos a hacer algunos cuestionarios sobre las lecturas que vayamos dejando. Y pues bueno, van a tener alrededor de 10 minutos para contestarlas. Son preguntas realmente sencillas, cortas, no tiene mayor complicación. Y pues bueno, nos va a servir para saber en qué aspectos atacar sobre la clase y pues en caso de ser necesario, pues las utilizamos para evaluación. Ok, perfecto, estamos todos. Antes de ver las respuestas, ya pueden bajar su mano. Antes de ver las respuestas, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los elementos que necesitamos para entender los conceptos, o al menos la mayoría de los conceptos que tenemos ahí. En teoría, los deberían de conocer en su mayoría, porque ya llevaron contabilidad, ya llevaron análisis de estados financieros, y ya llevaron formulación y evaluación de proyectos. Pero como sé que somos a veces muy propensos a que se nos olvide, vamos a retomar algunos elementos de esas clases que ya tomamos en su momento. Gracias por grabar la clase, casi se me olvidó. Bien. Es sumamente importante que recordemos que normalmente en la carrera le hacemos mucho bullying a la carrera de contabilidad, les decimos que son muy cuadrados y demás. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que a veces el pensamiento de un contador es un tanto cuadrado y que se cierran mucho en ciertas reglas, pero debemos de entender que lo que ellos desarrollan son muy importantes, sobre todo para nuestra carrera en finanzas. Es tan importante que nosotros no nos dedicamos a hacer esos estados financieros, pero sí los interpretamos. Sí los podemos transformar, podemos decir, no, ¿sabes qué? Que estos elementos que tú estás categorizando como gastos, en realidad no son gastos, son inversión. Ok, vamos para allá. Hay 3 estados financieros que debemos de conocer sí o sí. ¿Cuáles son? ¿Quién los recuerda? Los de Como la prueba resultados. del ácido y todo eso. No, la prueba del ácido es una razón financiera. Estamos hablando de un poquito antes, estamos hablando de estados financieros. Por ahí comentaban el estado de resultados, ¿correcto? ¿Qué más? Del balance general, Ajá, correcto. el flujo de efectivo. Excelente, perfecto. Hay 3 estados. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo que estoy escribiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y son los que ustedes bien comentaron. El estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Estos en inglés son conocidos como income statement, y se los comento porque conozco varios compañeros que ahorita están como analistas
están como analistas en empresas. A lo mejor no necesariamente sobre finanzas o algo así, pero son analistas de flujo de efectivo o analistas de cuentas de resultados y demás. Y tuvieron muchos problemas al principio porque lo conocían a lo mejor en español, pero no en inglés. Entonces les doy como los elementos generales de cómo se conocen en inglés para que lo tengan presente, porque posiblemente les pueda ser útil en el futuro. Además de que pues, las empresas más líquidas y más rentables del mundo pues tienen sus estados financieros en inglés. Entonces pues es importante saberlo. Aquí tenemos el balance sheet. Y tenemos el cash flow, que es el flujo de efectivo. Ok. Primero tenemos el income statement, que es el estado de resultado. ¿Qué medimos en el income statement? ¿Alguien lo recuerda? Las ganancias, bueno, como tal lo que ingresa la empresa, los ingresos. Excelente, muy bien. Los elementos generales no se los voy a desglosar como en sus clases de análisis, me voy a ir a los elementos principales que debemos de tener presentes. Los primeros son los revenues o los ingresos, y es una de las partes más importantes porque, como dice su nombre, pues ahí se determina cuánto está ingresando la empresa en la venta que tiene que ver con respecto a lo que comercializa. En el caso de Apple, pues todo lo que tiene que ver con Macs, con iPads, lo que tiene que ver con sus servicios, con Apple TV, Apple Pay y todo lo que tiene que ver por ahí. Después a eso le vamos a quitar el costo de los bienes vendidos, que es cost, tal cual. Y la resta de estos dos nos va a dar un elemento muy importante, que es el gross profit, que en español sería algo así como la utilidad bruta. Este punto de aquí es muy importante porque el gross profit nos va a permitir determinar si una economía tiene economías de escala. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, resulta que cuando una empresa permite determinar economías de escala, economías de escala. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes recuerdan, en una economía de escala, lo vamos a definir así como EE, es igual, o es equivalente, mejor dicho, cuando el costo marginal es menor que el costo medio. Si tenemos esto, entonces nosotros estamos diciendo que una empresa tiene economías de escala. Si el costo marginal tiende a ser menor que el costo promedio, eso quiere decir que los costos se están reduciendo. Implica reducción en costos. Si eso está pasando, ¿qué es lo que pasa con esta parte? La empresa está vendiendo más y los costos están bajando. Por lo tanto, la utilidad bruta tiende a subir o a bajar. Incrementar. ¿Qué? A incrementarse. Perfecto. Entonces, este indicador es muy importante porque ahí encontramos nosotros si la empresa tiene economías de escala. Después de que nosotros ya tenemos nuestra utilidad bruta o nuestro gross profit, nosotros vamos a tener los gastos en los que incurre la empresa. Los dos principales, en el caso de México, bueno, en general en caso de las empresas, son el gasto de ventas y el gasto de administración. Dentro del gasto de ventas, nosotros vamos a encontrar elementos que tienen que ver con publicidad, vamos a encontrar elementos que tienen que ver con salarios de vendedores, que muchas veces están por comisión. Vamos a encontrar en el lado de gastos de administración, el sueldo de administrativos. Vamos a encontrar elementos como la luz que paga la empresa por las instalaciones que tiene y demás. ¿De qué depende qué clasificamos en cada uno? Eso ya depende del tipo de contabilidad que lleve la empresa, pero es importante que lo sepamos determinar. Y ahorita les digo por qué. Entonces aquí va gastos generales, que en inglés es algo así como Selling General
General Admon. Dejen mover esto. Rayos. Ahí está. Expenses, que es como se define gastos. En el caso de México, hasta ahí se detiene. En el caso de las empresas de Estados Unidos, aquí incrementan lo que tiene que ver con la depreciación de los activos. Depreciation, que no me acuerdo cómo se escribe depreciación en inglés. Depreciación, no me acuerdo. Vamos a buscar. Pues aquí tengo uno de estos. Chalas, me lo traen. En el cash flow de depreciación. Sí. Depreciación. Y además de esto, ellos le incorporan los gastos que tienen que ver con investigación y desarrollo, que eso es Research and Development. ¿A qué nos referimos con estos? Development. La depreciación, como ustedes ya vieron en sus clases de cuentas nacionales, tiene que ver con el desgaste que tienen los activos fijos. Y la investigación y el desarrollo tiene que ver todo lo referente a ello. Por ejemplo, en el caso de una empresa como Coca-Cola, pues muy probablemente su gasto en investigación y desarrollo sea muy bajo, a menos de que saque un nuevo producto. No sé, por ejemplo, antes de que saliera la Coca Cero o la Coca sin azúcar, ellos lo que hacían era una fórmula para todo y va, entonces no tenemos gastos de investigación. Cuando ellos empezaron a ver las nuevas tendencias y dijeron, no, pues es que esto va a ser un boom y va a ser nuestro principal segmento de crecimiento, y dijeron, pues hay que meterle dinero a investigar cómo podemos desarrollarla, y pues ese dinero que se gasta ahí es lo que va justamente en Research and Development. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos es importante? Porque allá tienen beneficios fiscales en ese sentido. Entonces, al ser incentivos fiscales, el hecho de que gasten más en investigación y desarrollo o que tengan ciertas características en la depreciación para que eso incentive el gasto en inversión, pues lo incorporan directamente a su estado de resultados. En el caso de México no. En el caso de México solamente se tiene hasta gastos de administración y venta. Cuando nosotros al gross profit le quitamos los gastos de administración, la depreciación y la investigación y el desarrollo, vamos a encontrar un concepto que se conoce como EBIT. Este EBIT también se le conoce como utilidad operativa. Y este concepto es muy importante porque este es el punto de partida para que nosotros podamos evaluar nuestras inversiones. Punto de partida para evaluar una inversión. Ahora, aquí viene lo que les comentaba desde un principio que, a diferencia de los contadores, nosotros sí podemos hacer cambios. Un contador simplemente dice, ¿sabes qué? Que ya se gastó en investigación y desarrollo, ya se gastó en depreciación, ya se gastó en los sueldos. Ok, ese es un gasto que ya incurrimos y que no vamos a regresar. Un financiero o un economista lo que te va a decir, ok, es cierto, ya lo gastaste, pero la investigación y desarrollo te va a traer beneficios en el largo plazo. Imagínenselo como si fuera un modelo macroeconómico en el que dicen, el principal componente del Producto Interno Bruto es la inversión. Bueno, uno de los elementos que determinan mucha parte de la inversión en el caso de las empresas es la investigación y el desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, no, pues ¿sabes qué? Que el EBIT o la utilidad operativa en realidad no es de lo que aparece ahí contablemente. Nosotros le tenemos que regresar la parte que se pueda amortizar este año de la administración y desarrollo, de la investigación y desarrollo, y eso nos va a dar que la utilidad operativa en realidad es más alta de lo que estamos reportando en nuestros estados financieros. Ok, hasta ahí vamos bien. Después de esto, nosotros vamos a incurrir en los medios de financiamiento que nosotros ocupamos para poder echar a correr nuestros proyectos. ¿Cuáles son? Bueno, si nosotros contratamos deuda, pues entonces aquí vamos a encontrar los gastos. No.
Vamos a encontrar los gastos e ingresos financieros. Aquí también pueden ir otros gastos. Ahí también pueden ir otros gastos que tienen que ver directamente con, no sé, por ejemplo, ¿recuerdan aquí en México cuando decían, no, es que Televisa realiza muchas donaciones? Ah, bueno, pues las donaciones que luego se llegan a comentar, pues van en esta parte de otros gastos u otros ingresos. Y ya se los estoy poniendo en español, se me ha estado olvidando, Reyes. Ni modo. Otros ingresos. Y si a nuestra utilidad operativa nosotros le quitamos eso, vamos a obtener la utilidad neta antes de impuestos, que eso en inglés lo conocemos como net income before taxes. Después de esto, pues al último que le tenemos que pagar es Hacienda, pues tiene que ver los impuestos. Y aquí lo encontramos como income taxes, que en el caso de México es el ISR para el caso de las empresas, que es aproximadamente un 30%. Bien, y finalmente encontramos el net income, que ya es nuestra utilidad neta. Esta parte de la utilidad neta ya es la parte que la empresa queda libre ya queda libre después de pagar todos sus costos, de pagar sus gastos y de pagarle al fisco. En este sentido, cuando luego dicen, es que Walmart facturó 14 mil millones de dólares. Ah, bueno, esa parte que dicen que Walmart facturó está hablando directamente en revenues o lo que son los ingresos. No quiere decir que ya en su bolsa tiene 14 mil millones. A eso le tiene que restar los costos, los gastos y pues los impuestos. Ya finalmente, al final queda esa parte de la utilidad neta. Aquí hay algunos elementos que debemos de tener en consideración. ¿Qué le hacemos a la utilidad neta? ¿Qué le hacemos? ¿Alguna idea? Se tiene un fondo de inversión anual, creo, ¿no, profe? Esta podría ser una opción. Más opciones. ¿Qué otras? ¿Podría hacer, profe? Reinvertirlo, ¿qué más? Se ahorra. Se ahorra, ok. Muy bien. Aquí la respuesta, no hay una respuesta correcta porque el qué le va a hacer la empresa a la utilidad neta va a depender 100% de la etapa de crecimiento en la que se encuentre la empresa. Si estamos hablando de una startup, de una empresa de alto crecimiento, de antemano les digo que utilidad neta no va a tener. Posiblemente ni siquiera tenga utilidad operativa y todo se le va a ir en investigación y desarrollo, depreciación. Y entonces ahí pues dice, no hay nada que yo pueda hacer porque no tengo utilidad neta. Si estamos hablando de una empresa que está entrando, que está en crecimiento, que ya empieza a tener utilidades, muy probablemente lo que va a hacer es las va a reinvertir casi todo el porcentaje en siguientes proyectos o en la siguiente operación del negocio. O si es una empresa que ya se encuentra en su fase madura, que ya, que ya no crece a grandes dígitos, pues lo más probable es que reparta una parte en dividendos y que la otra parte la reparta en reinversión. Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál sería? Depende de la fase de crecimiento en la que se encuentre. Y podemos decir que tenemos tres grandes niveles. Empresas pequeñas o startups. Startups. No tiene ganancias. Estamos hablando de una
empresa en crecimiento, pongámoslo como crecimiento estable. Pues las reinvierte. Y si ya estamos hablando de una empresa madura, va a hacer dos cosas. Va a reinvertir y va a distribuir dividendos. En ese caso, ¿cómo definen ustedes dividendos? Con esto que les acabo de comentar. Como un beneficio que de alguna manera se tiene que repartir entre los que componen el grupo accionista. Ok, excelente. Exactamente. Un dividendo es la parte que le toca a un inversionista por ser parte por haber invertido pues, en la empresa, de estar en esa parte, siempre y cuando que la empresa ya esté madura. Porque estos tres tipos de empresas tienen características totalmente distintas. Una startup ni de chiste va a pensar en estar ganando hoy. Está pensando en que va a distribuir dividendos de aquí a 10, 15 años. Una empresa les pongo un ejemplo, Amazon. Amazon es una empresa es una de las empresas más grandes del mundo, pero nunca en la vida ha distribuido dividendos, y eso que es una empresa que está desde 1990 y tantos. Definitivamente ya no está como una startup, pero el hecho de que esté ahorita en un momento de crecimiento estable ha hecho que reinvierta todas sus utilidades en diferentes negocios. Los ha distribuido en Amazon Web Services, en Twitch, en e-commerce, entre otras cosas, porque bueno, es lo más reciente, camionetas eléctricas con Rivian y todo eso. Entonces, realmente no se ve que en el corto plazo esté dispuesta a pagar dividendos, por lo tanto, podemos decir que es una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento. Es una de las características, no quiere decir necesariamente que la podemos clasificar así, nada más porque sí. Como tip, les comparto que Visual Capitalist es una página donde pueden buscar diferentes datos de economía, de finanzas, principalmente pues, a nivel Estados Unidos, pero también ponen datos muy buenos a nivel mundo. Y aquí pueden encontrar diferentes, cómo grandes empresas tienen su segmentación de negocio. Por ejemplo, la de Amazon la pueden encontrar ahí fácilmente. A ver, Amazon Revenue. Capitalist. Y bueno, aquí van a encontrar cómo se despliega realmente el modelo de negocio de Amazon. Tiendas en línea, web services, negocios con terceros y demás. Aquí nada más habla de esa, pero si le ponen FANG, que son las más grandes del mundo, que son Facebook, Apple, Netflix y Google, pues también las van a encontrar. Cómo se segmentan sus segmentos de negocio. Acá, por ejemplo, casi el 50% viene de tiendas de Amazon, el 6% de Prime, el 6% de tiendas físicas, de Amazon Web Services viene el 12%, el 19% de negocios con terceros, en el caso de Apple, de Google y demás. Pero bueno, regresando a lo que nos importa, vamos a ver. Hasta aquí, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. Profe, Adelante. yo tengo la duda de aquí me parece el reparto de utilidades a los trabajadores también a veces surge lo mismo de que se reinvierte y por eso ya no se les da esta parte que por derecho tienen los trabajadores. En el sentido legal, la parte de la PTU, que es la parte que tú comentas, es el 10% de las utilidades y eso es antes, de hecho esa parte en México va justamente aquí, antes de los impuestos. Aquí es donde incluiríamos nosotros la PTU. Eso de que las empresas digan,
En este momento no va a haber PTU, no va a haber reparto de utilidades a los trabajadores porque se va a reinvertir. No es correcto, no es legal hasta donde yo sé. Entonces, eh, es muy común que lo digan, pero no es algo correcto que hagan las empresas. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Profesor, en el ejemplo que nos dio, por ejemplo, el de Amazon, que nos habla que la mayoría de utilidad la utilizan para reinvertir, dentro del capítulo del libro que pues, nos dijo que leyéramos, observé un poco que existe cierta parte o gran parte de empresas que prácticamente ya no utilizan este método, en el sentido de que por así llamarlo, es un poquito viejo o viejo en ese sentido. ¿Qué es lo que podrían utilizar en vez de este? O sea, ¿cuáles son las opciones que tendrían aparte de utilizar este modelo? Esa es una excelente pregunta. Antes de decirte cuáles son los otros modelos que tenemos que utilizar, cabe destacar que este no se usa tanto, no porque sea un modelo viejo. Este modelo de descuento de dividendos que vamos a ver no se usa tanto porque solamente se puede utilizar con empresas con ciertas características. Y dentro de la misma lectura también les comenta cuáles son esas características que utiliza este modelo. De hecho, a ver, vamos a mover esto un poco y vamos a cambiar el nombre para que vaya por números. 01, introducción. Okay. Vamos a agregar otra página. Poner aquí 02. Ahora sí, a lo que nos gusta. El lo de descuento de y bueno, para que no se me vaya a olvidar, alternativas a este modelo dependen definitivamente del tipo de empresa que tengamos. Una startup definitivamente no se puede evaluar bajo este tipo de modelos, pero el modelo más común que se utiliza para evaluar una empresa es el DCF o el Discounted Free Cash Flow, que es un modelo de descuento de flujos de efectivo que tiene que ver directamente con esta parte que les comentaba justamente aquí de Levitz. Parte de la utilidad operativa, le suma el gasto de capital que hace la empresa, le resta la depreciación, aumenta cambios en el capital de trabajo, quita impuestos, los proyecta y eso lo trae a valor presente con el WACC. Y ese es el modelo más utilizado para evaluar una empresa. Otra alternativa son los modelos los modelos por múltiplos. Tú lo que haces es tomar, no sé, por ejemplo, con la venta reciente de Banamex, pues Banamex no es un negocio que cotice en bolsa o que se le conozcan cuáles pueden ser sus flujos de efectivo en este momento o en un futuro. Entonces lo que se hace es agarrar una media del price earnings o del price book value que pueden tener ciertas empresas o ciertos bancos de flujos de efectivo similares o de características similares, y si tú tienes los ingresos o cualquier otra métrica, pues ya utilizas eso como un medio de valoración. Lo multiplicas por ese 10 y ya te da más o menos cuánto vale el negocio. Son algunos de los modelos más utilizados, pero vaya, el punto esencial de todo esto es que sepamos identificar en qué momento podemos utilizar cada modelo. Por ejemplo, si tú me dices, quiero utilizar el modelo de descuento de dividendos para valor Amazon, pues definitivamente no se puede porque Amazon no paga dividendos. Entonces nos tendríamos que ir a por múltiplos o a un modelo de descuento, a un modelo de flujos de efectivo, un DCF. Sí, Omar Cano, vi que tenías una duda. Entonces, diría que para calcular el valor, es que creo que me estoy confundiendo con el de una inversión, pero entonces, del VAR y el TIR, no es lo mismo, ¿verdad? Calcularlo. Esa es una muy buena pregunta. En sentido estricto, sí es lo mismo. La diferencia radica en qué estamos utilizando nosotros como flujos de efectivo. Cuando nosotros agarrábamos un VAN, que es un valor actual neto, nosotros decíamos que el valor de un proyecto de inversión es igual a la sumatoria de
t igual a 0 hasta t mayúscula, de los flujos en el futuro que tiene ese proyecto. Por ejemplo, flujo de efectivo en t, y esto se descontaba con la tasa de descuento, donde nuestra tasa de descuento nosotros la definíamos como la TIR que hace que el BAN sea 0, o como una tasa que nosotros podíamos definir desde un principio, ¿no? Y a esto le quitábamos nuestra inversión inicial. Y eso nos da el valor actual neto, que prácticamente es lo que le deberíamos de cobrar a un cliente por ese flujo de efectivo. En el caso de una empresa, el modelo de descuento de efectivo que preguntaba su compañero se evalúa más o menos de una forma similar al BAN, pero en el caso del modelo de descuento de dividendos cambia un poquito. Bueno, en teoría los dos son iguales, más que cambiar son iguales. En el caso del DCF, este flujo nosotros lo definimos como lo que les comentaba hace rato. La utilidad operativa, menos el CAPEX, que es la inversión, menos otros elementos, y eso los descontamos con el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. Ahorita con estos elementos no se aturdan, no los recuerden ahorita porque los vamos a ver en 2 o 3 clases más adelante. El que nos interesa en este momento es el de al que nos interesa en este momento es el de descuento de dividendos, que es bastante similar. En el modelo de descuento de dividendos, ustedes observaron que el precio de una acción o el precio de la empresa es igual al dividendo esperado que va a tener la empresa, al dividendo esperado, entre una tasa de descuento. ¿Cuál es esa tasa de descuento? Pues teníamos que es el costo de capital menos el crecimiento esperado en el largo plazo. Este dividendo esperado no es otra cosa más que este flujo de efectivo futuro, y esta tasa de descuento pues es un equivalente de esta tasa que nosotros poníamos aquí como TIR, solamente que aquí no la queremos que lo haga cero, queremos saber cuánto vale el precio de la acción en este momento. Entonces, ya que tenemos esa introducción, vamos a entrar de lleno a lo que nos interesa de esa parte. Vamos a quitar esta parte, esta no nos interesa ahorita. Nos vamos a centrar en este momento en el modelo de descuento de dividendos de Gordon. Y antes de eso necesitamos saber cuáles son las características de las empresas que se evalúan bajo este medio. ¿Cuáles son? Que su tasa de interés sea fija o constante. No, aquí no hablamos de tasas de interés. Eso cabe destacar, que no hablamos de tasas de interés, al menos no antes del costo de capital. ¿Qué pasó, muchachos? Pensé que habían leído. ¿Se encuentra en un estadio estacionario? Está correcto, muy bien. Muy bien. Uno, y el principal es que se encuentra en una fase de crecimiento estable, o como dice su compañera, estacionario. Y eso muy probablemente les recuerda al modelo de Solow que vieron en macroeconomía o demás. Es algo similar en cuanto al crecimiento. ¿El crecimiento de qué? El crecimiento de su dividendo, porque en este momento nosotros estamos hablando de dividendos. Crecimiento estable. Ok. La segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? O más bien, más que segunda característica, ¿cómo sabemos nosotros que una empresa se encuentra en su fase de crecimiento estable? Era por lo que mencionaba de que tenía esa parte de dividendos. Esa es una parte. De entrada, pues tiene que pagar dividendos. La segunda es porque sus ingresos crecen por debajo de la tasa de crecimiento de la economía. Algo que se tienen que llevar muy presente
es que las empresas que son más pequeñas o las de recién creación tienden a crecer a tasas más amplias que las empresas que ya llevan muchísimo tiempo. Bajo ese razonamiento, aquellas empresas que crecen por debajo de lo que crece la economía en términos nominales, podemos considerarlas empresas que se encuentran ya en su fase de crecimiento estable. Aquí les tengo una pregunta, ya que no preguntan. Con respecto a qué economía, la de México, la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Rusia, con la del mundo, ¿alguna idea? Sería con la economía en donde estén presentes la empresa en este caso, ¿no? Excelente. Y supongamos que Amazon ya está pagando dividendos. ¿Con respecto a qué economía lo estaríamos comparándola? ¿Con la de Estados Unidos? No. En el caso de empresas que se encuentran... Adelante, adelante. O sea, ¿con qué empresa de Amazon la estaremos comparando, supongamos aquí? No. Estamos hablando de que una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento estable crece por debajo de lo que crece la economía en términos nominales, es decir, de su PIB nominal. En el caso de una empresa como Alfa, que es una empresa de México que se dedica a varios segmentos, pues la compararíamos contra el crecimiento de México. En el caso de Amazon, que no solamente vende en Estados Unidos, que vende en Inglaterra, que vende en México, que vende en muchos países, nosotros lo que podríamos hacer es una segmentación por país, qué parte de cada país representa de su ingreso, sacar un promedio ponderado y ver en ese promedio ponderado cuál es, si crece por debajo de las economías en las que venda, de acuerdo a su segmento de ingresos por país. Pero sí, a grandes rasgos, si venden en muchos lugares, pues es eso. Y si venden en un solo país, se compara contra el país donde esté esa empresa. Amaury. Por ejemplo, lo podemos, en el caso de Estados Unidos, que es Amazon, no se puede comparar con el Nasdaq o ¿cómo se llama? El Dow Jones o el S&P 500. Sí, pero aquí lo que estamos tomando en cuenta es la empresa como negocio, no como acción. El precio de la acción eventualmente va a seguir el desempeño que tenga la emisora como empresa, más que cómo se desempeña el precio de su acción, cómo se desempeñan sus ingresos, cómo se desempeñan sus utilidades. Y como tal, lo que su compañero comenta del Nasdaq o del S&P no son ingresos, no es una utilidad neta. Ese es un índice que mide a las empresas la variación de sus acciones, pero como tal, ahí no nos metemos ahora. Ese va a ser el paso final, pero lo que tenemos que tener en cuenta ahorita es la empresa como negocio, como si fuera una empresa privada. Más allá de que es una empresa que cotiza en bolsa y demás, lo que nos interesa es la empresa como negocio. Otra de las características que tienen las empresas que se encuentran en su fase de crecimiento estable es que estas tienden a tener un payout ratio muy cercano a 1. ¿Qué es un payout ratio? Payout ratio. ¿Alguien recuerda qué es un payout ratio? ¿No? Un payout ratio, lo vamos a poner así como PR, es igual a los dividendos sobre la utilidad neta. Es decir, la parte de la empresa que se destina a dividendos tiene que ser muy cercana al 100%. Si la empresa está pagando en dividendos el 60-70% de su utilidad neta, entonces podemos definir que es una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento estable. Adelante, Juliana. Juliana. Profe, no me quedó muy claro lo de el crecimiento de la economía. ¿Siempre en qué economía quedó? Ok. Vamos a poner un ejemplo con Coca-Cola. Les voy a poner el ejemplo de Coca-Cola porque
Lo tengo aquí a la mano y es más fácil verlo. Denme un segundo. Mientras les voy comentando que... Ahí están viendo un PDF, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Esta no es. Sí, es eso. Coca-Cola es una empresa que todos conocemos. Es una empresa que se encuentra a nivel mundial. Pero la característica de Coca-Cola es que, a diferencia de lo que todos piensan, Coca-Cola es una empresa que no es una empresa que se dedique a vender refrescos. Su principal segmento de negocio, su segmento más rentable, no es hacer refrescos, sino embotellarlos. Y donde está la mayor parte de su capacidad de embotellamiento es en Estados Unidos. En ese sentido, si nosotros decimos que estos son los ingresos de Coca-Cola que se encuentran determinados por la curva roja, y por otra parte observamos que su principal segmento de ingresos es Estados Unidos por el embotellamiento, entonces los graficamos. Si nosotros graficamos el crecimiento nominal de Estados Unidos, vamos a encontrar que últimamente ha estado creciendo a tasas del 6% en términos nominales, no reales, nominales. El caso de Coca-Cola, desde aproximadamente el 2012, ha estado creciendo por debajo de lo que crece la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Coca-Cola es una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento estable. Sin embargo, si nosotros agarramos un ejemplo como Amazon, que vende en Estados Unidos, que vende en México, que vende en Inglaterra y demás, podríamos decir, no sé, Amazon. No, yo vende en Estados Unidos, vende en UK, Reino Unido, vende en México y vende en, no sé, Colombia. Estados Unidos representa el 50% de sus ingresos, por decir algo. La verdad no tengo el dato actualizado. De Reino Unido vende el 20%. Y de México vende el otro 10%, son 50, 70, 80 y el 20% restante es de Colombia. Y decimos que la economía de Estados Unidos está creciendo nominalmente, GDP o PIB nominal, 6%, Reino Unido lo ponemos al 3%, México lo ponemos al 5%, Colombia 5% también. Bueno, y los ingresos de Amazon, crecimiento en ingresos, en Estados Unidos son del 20%, en Reino Unido son del 10%, en México son del 18% y en Colombia son del 2%. ¿Cómo lo compararíamos? Podríamos decir que está creciendo más en los ingresos de Amazon en Estados Unidos que en los ingresos de Amazon que en Estados Unidos. Sí. En el caso de Reino Unido, también. En el caso de México, también. En el caso de Colombia, ahí podríamos decir que no. Está creciendo por debajo. Pero como ven en todos estos países, ¿cómo le hacemos nosotros para saber si en términos generales Amazon está vendiendo, la tasa de crecimiento de los ingresos de Amazon están por arriba o por debajo del PIB nominal? Pues bueno, vamos a multiplicar este 50% por este 20%. Bueno, por la diferencia de estos dos, si así lo quieren ver, para que efectivamente nos dé la proporción de los ingresos de Amazon que están creciendo de sus ingresos, ¿no?
En el caso de Reino Unido, el 20% están creciendo más que esta parte. En el caso de México, el 10% está creciendo más que esta parte. Y solamente el 20% está creciendo menos que la economía nominal. Si nosotros hacemos esa suma ponderada de esos elementos, vamos a encontrar nosotros que, pues que Amazon no está creciendo por debajo de la economía nominal, porque la suma de todos sus elementos de todos los países donde vende no es, no refleja el comportamiento de este caso. Y como no lo refleja, pues decimos, no es una empresa que esté en esa fase. Pero si Colombia, por ejemplo, representara el 80% de sus ingresos, muy probablemente entonces diríamos, no, pues si en el 80% de los casos o en el 80% de sus ingresos está creciendo por debajo del crecimiento de la economía, entonces decimos que sí es una empresa que crece que está en su fase de crecimiento estable. ¿Quedó un poquito más claro con ese ejemplo? Sí, profe, muchas gracias. De lujo. Bien, entonces continuamos con el payout ratio. Si el payout ratio está cercano al 100% o al 1, que es lo que nos daría esta división, pues entonces decimos que es una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento estable. Y finalmente, tenemos que estas empresas tienden a tener una beta semejante a 1. Que la beta no es más que un parámetro de sensibilidad con respecto al mercado. Ahí sí estamos hablando en comparación contra el Nasdaq, contra el S&P, contra el Dow Jones, en el caso de empresas que estén en Estados Unidos. Esta, ahorita no se preocupen por definir cómo se calcula, tal vez ya lo sepan, pero si no, en clases posteriores lo vamos a empezar a sacar con Python. Entonces, esto no es más que una regresión de la evolución de las acciones de una empresa con respecto a su índice. Es decir, Y en función de el S&P o del Nasdaq o de cualquier otro. Y ese valor que nos da en la beta, ese es el valor de la beta. Con esos elementos, nosotros ya podemos decir entonces el modelo de descuento de dividendos de Gordon. Entonces, pregunta. Vamos a pensar que tenemos el caso de Google. Google en este momento no paga dividendos. ¿Lo podemos evaluar bajo un modelo de descuento de dividendos? No, profesor. No. Vamos a pensar en el caso de Ford. Ford está pagando ahorita de sus utilidades el 60% en dividendos. ¿La podemos evaluar con este método? Sí. Ok, sí la podemos evaluar con este método porque el payoff ratio está similar a 1. Está en el 60% y podrían decir, no, pues que es muy poco. Ok, podríamos hacer una combinación de este modelo con el modelo de descuento de flujos de efectivo y con eso sacar la evaluación de Ford. Y finalmente, tenemos una empresa como como United Health, que es una aseguradora de Estados Unidos, creo que la más grande a nivel mundial, que cotiza, como que la volatilidad de sus acciones, es decir, su beta, está muy similar a la del S&P. ¿La podemos evaluar con este método? ¿Es pregunta? También. No necesariamente. Si solamente la beta es la que se parece, pero no crece a este ritmo, ni tampoco tiene el payoff ratio, entonces, aunque tenga una beta exactamente igual a 1, no. Forzosamente debemos de tener al menos 2 elementos de estos 3 que tenemos aquí en pantalla. Si cumple 2 de estas 3, adelante. Si nada más cumple 1, hay que pensarse. Si es la beta, de plano, olvídense. La beta solamente nos sirve como referencia. Y eso porque las empresas que tienden a tener payout ratios similares a 1, tienden a tener betas también similares a 1.
Pero bueno, veamos. ¿Qué nos dice el modelo de descuento de Gordon? El modelo de descuento de Gordon nos dice que el precio de una acción o el valor de la empresa, antes de dividirlo por el número de acciones que se encuentran en circulación, precio por acción es igual al dividendo en el tiempo t en este momento por 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso lo vamos a poner como G, que están de acuerdo que este dividendo en este momento multiplicado por el crecimiento que esperamos nos daría el dividendo esperado. Traído a valor presente con el costo de capital menos la tasa de crecimiento en el estado estacionario, o la tasa de crecimiento que esperamos que siga creciendo, nos va a dar el valor por acción. El precio es, la P nos representa el precio. El DDT nos representa el dividendo en el tiempo T. La G es el crecimiento en el estado, en su fase de crecimiento. Y finalmente, el costo del capital, lo tenemos aquí, costo de capital. Si nosotros tenemos todos estos elementos, nosotros podemos determinar cuánto vale una acción. Bajo los supuestos que ya comentamos acá arriba. Las características que tenemos aquí las podemos considerar como los supuestos. ¿Qué elemento de esta fórmula o de este modelo no conocemos? ¿El dividendo? Bueno, ¿cuál no conocemos en el momento de los elementos que ya hemos visto en la clase? El costo de capital, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el costo de capital? ¿Alguien recuerda? Bueno, no, olvídenlo. En el capítulo no menciona qué es el costo de capital. Se los explico. ¿O alguien sabe qué es el costo de capital? Nosotros podemos determinar qué es el costo de capital, o lo podemos definir, mejor dicho, como el valor o la tasa de descuento de una acción. Así, tal cual. El valor, o el costo, mejor dicho, el costo. Es lo mínimo. El costo de una acción. Hablando específicamente de tasas de descuento. ¿Cómo definimos nosotros nuestro costo de capital? Hay un modelo que se llama el modelo de pricing de KPM. Ese modelo nos dice que el costo de capital es igual a la tasa libre de riesgo más la beta de un activo, de una acción, multiplicado por el equity risk premium, o el crecimiento esperado que nosotros esperamos en una acción, menos, nuevamente, la tasa libre de riesgo. Les voy a poner aquí qué significan los elementos. Costo de capital. El risk free o tasa libre de riesgo. Que la tasa libre de riesgo nosotros la determinamos de acuerdo a el país en el que esté vendiendo la empresa. Si nosotros tenemos el caso de Coca-Cola, pues la tendríamos que descontar con la tasa de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. La beta, que ya la definimos ahí arriba, es un parámetro de volatilidad. El Equity Risk Premium, lo podemos definir como el crecimiento esperado. Aquí sí hablamos de la acción del mercado donde cotiza.
del mercado donde cotizan, y la tasa libre de riesgo, pues ya la tenemos ahí arriba. Muy bien. Con esto en mente, nosotros ya tenemos todos los elementos para poder evaluar una acción. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos. Vamos a entrar aquí, acá. Profe, una pregunta. ¿Qué era el ERP? Equity Risk Premium, o el crecimiento esperado en el mercado. Gracias. Ahorita se lo regreso otra vez. Ahí lo tienen, ahí lo pueden ver. Profe, Mande. ¿en qué fórmula nosotros vamos a poder determinar si es conveniente comprar esa acción o no? Exactamente. Justo. Es toda esta teoría que les hice leer y que les estoy explicando en este momento es para determinar si conviene en este momento comprar una acción o si de plano mejor no la compras porque está muy cara. Porque es como les comentaba, aquí nosotros estamos encontrando el valor intrínseco. Y no se vayan con lo del meme de Roberto Martínez, no tiene nada que ver con eso. El valor intrínseco nosotros lo terminamos como el valor que tiene una acción o el valor que tiene una empresa, el verdadero valor, lo que vale por su capacidad para generar flujos de efectivo. Si nosotros tenemos cuánto pagan dividendos, si nosotros podemos proyectar todo eso, entonces nosotros podemos determinar si una acción está barata, está cara, y si llega a pasar que, como les comentaba la clase pasada, que en enero llega y se cae todo, pues nosotros podemos encontrar cosas atractivas. Decimos, conozco la empresa, sé que tiene estas características, sé que está creciendo, sé que se cayó por debajo de su valor intrínseco. Entonces, ¿sabes qué? Me conviene comprar en este momento. Voy y compro. A partir de ese momento, ahí entra un poco más el factor psicológico. Si tú puedes mantener tu templanza firme y decir, no importa que caiga el mercado, si cae más, compro más porque sé que tiene seguridad. Sigue. Claro, cabe destacar que no necesariamente pues tu evaluación esté correcta, ¿no? Aquí también entra mucho el juego de que la expectativa de crecimiento para el dividendo esté mal, que la tasa de crecimiento que estemos utilizando esté exagerada o que esté muy baja, y eso va a determinar directamente nuestro modelo, y es parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero por ahora vamos a ver un ejemplo de cómo evaluaríamos una empresa en este caso. Pero creo que eso es lo mismo lo que lo sale en unas páginas que, por ejemplo, dice que es el valor de libros o el valor, por así decirlo, original en el que empezó a cotizar, o lo estoy confundiendo. No, es otra cosa totalmente distinta. El valor en libros o el price book value es una medida que mide el precio de la acción en este momento y lo mide contra su valor en libros, que es el valor contable, el valor que le dan los contadores. Oye, ¿sabes qué? Que el capital de nuestra empresa, dividido por el número de acciones, vale tanto. Vale, según los libros, 10 pesos. Pero por lo regular en el mercado, las empresas tienden a valer por arriba de su valor en libros, que es el valor contable, porque le están agregando un premium, un extra, ahí está implícita lo que los inversionistas están dispuestos a pagar por esa acción. Y por lo regular siempre vas a encontrar un price book value arriba de 1. Por lo regular, si encuentras algo por debajo de 1, quiere decir que está cotizando por debajo de su valor en libros. ¿Quiere decir que está barata? No necesariamente, porque ahí tiene que ver mucho la expectativa de flujos de efectivo que puede tener. A lo mejor esa empresa está a punto de quebrar y por eso está cotizando por debajo. A lo mejor esa empresa tiene malas prácticas en su contabilidad y está mostrando cosas que no debería y por eso está por debajo. El mercado castiga todo. Y si, no sé, por ejemplo, no sé si vieron el reporte de Facebook, y ustedes van a ver que el crecimiento se desaceleró y lo castigaron horriblemente. Hoy cayó 26% en la bolsa y
El mercado no perdona, pero pues eso no quiere decir que no sea que sea una mala empresa. El mercado también se puede equivocar. De hecho, por ahí hay algunas hipótesis sobre eficiencia de mercados que hablan sobre si los mercados siempre están correctos, si se equivocan y demás. Con los modelos que nosotros vemos en clase, asumimos que el mercado en promedio sí se puede llegar a equivocar y es cuando nosotros encontramos oportunidades de inversión. Pero bueno, para ya no desviarnos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el caso de... ¿Qué prefieren, Coca-Cola o P&G? Que es la de Procter & Gamble. PG. Esa. Va, vámonos con P&G. Ustedes la encuentran en... la encuentran en internet como... ¿cómo se llama? Ustedes la encuentran en el mercado como... Y sus acciones en la bolsa de Nueva York la encuentran como PG y van a encontrar ahí Procter & Gamble. Actualmente cuesta $164. Ese es el precio que le está dando el mercado en este momento. ¿Estamos dispuestos a pagar esos $164? ¿No estamos dispuestos a pagarlos? ¿De qué depende? Vamos a ver. Vamos a ver de entrada si es una empresa que la podemos evaluar a este nivel. Ustedes pueden entrar a TIKR, se meten a Google directamente y le ponen TIKR. Ahorita muy probablemente no van a tener acceso porque necesitan hacer una cuenta, pero una vez que ustedes hagan su cuenta es totalmente gratis, no tienen que pagar nada, a menos de que quieran datos de más frecuencia, pues ya, cuesta como $14 al mes, pero si no, sin problema. Y buscamos PG, ya nos aparece de Procter & Gamble. Aquí vamos a encontrar algunas cosas como un screener a nivel global, noticias, sus finanzas, la evaluación que le está dando el consenso de analistas, los estimados, los últimos call transcripts que tienen que ver sobre su reporte de ingresos y demás. Nosotros nos vamos a ir a la parte de estados financieros o detailed financials que tenemos aquí. Y vamos a encontrar el income statement que les comentaba, el balance sheet y el cash flow que tiene que ver ahí. Nosotros podemos ver aquí sus ingresos y podemos observar que en los últimos años ha estado creciendo a 2.7%, 1.3%, en el 2020 creció a 4.8% y en el 2021 creció 7.3%. Si nosotros hacemos un promedio de esto, nosotros podríamos decir que efectivamente está creciendo por debajo de lo que crece la economía americana. No tenemos la segmentación de sus ingresos, pero eso cuando querramos nosotros ver cómo se divide sus ingresos, cuáles son sus principales países donde vende, vamos a poner PG en el caso de PG, o en el caso de Coca-Cola, en el caso de Apple o de la empresa que ustedes quieran, y lo vamos a poner Investor Relations. Investors Relations. Y prácticamente siempre lo primero que nos sale pues es su página y nos van a dar razones de por qué invertimos y demás, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa se encuentra en Financial Reporting. La página ya cambia de acuerdo a cada empresa, pero lo que nos interesa son los reportes anuales, también conocidos como K10, que son estos, por ejemplo. Va a desplegar las 140 páginas de sus estados financieros y aquí vamos a encontrar cosas como el business, el negocio, a qué se dedica, dónde están sus principales clientes que aquí trae, sus categorías de negocio, el modelo de negocio y demás cosas. Más abajo nosotros vamos a encontrar otras cosas como los riesgos que se encuentran asociados a sus características financieras, vamos a encontrar qué tiene que ver con el ciclo económico, los riesgos que tienen que ver con el negocio, no necesariamente con factores macroeconómicos o financieros. Vamos a encontrar cosas como su estrategia de negocio, que esto es un poco de lo que van a hacer ustedes en su proyecto final. Ustedes van a buscar y analizar cuáles son sus estrategias de negocio, pero no lo van a poner en 140 hojas. Entonces lo van a resumir y van a buscar fuentes externas además de sus propios reportes, porque no nos podemos fiar 100% de los reportes. Al final del día, ¿quién no habla bien de su parroquia, no? Si a ti te dicen, oye, ven, te vamos a hacer una entrevista porque vamos a tener, te queremos contratar, pues tú vas y te vendes con lo mejor que tienes.
Intenta ser lo más honesto posible, pero te vendes con lo mejor que tienes. Lo mismo las empresas cuando tienen sus reportes. Y pues ya después de todo eso, pues vamos a encontrar, pues en este caso, el crecimiento de los dividendos por acción. Que vean cómo ha crecido el dividendo por acción increíblemente, aún con los splits. La comparación, entonces, en este caso, que el crecimiento ha crecido mucho, nosotros podemos decir, puede ser una muy buena candidata para evaluarla con este modelo. Después, más abajo, vamos a encontrar las expectativas que ellos tienen, que son los forward-looking statements, que son, nosotros esperamos que crezcamos el siguiente año a tal nivel, y esperamos que la pandemia ya se acabe y por eso ya vamos a vender un poquito menos y demás, porque esta empresa fue un boom con la pandemia. Vamos a encontrar un resumen y demás. Y ya después de eso vamos a encontrar pues más datos, ¿no? Ya depende de cada empresa cómo ponga sus estados financieros. PG al parecer es muy estructurada y nos divide. ¿Sabes qué? Que el 19% de nuestros ingresos viene de artículos de belleza, el 9% de grooming, 13% de salud, 34% de lo que tiene que ver con cuidados del hogar y demás. No todas las empresas lo muestran así, ya depende del tipo de empresa. Y ya más abajo nos habla sobre los resultados del trimestre pasado y demás, ¿no? Y pues ya. Vamos a ver. Lo que quiero saber es lo de dónde están colocados sus ingresos, principalmente. A ver si aquí está. No. No. Vamos a poner notes. Ajá. Sí. ¿Qué dice aquí? Ok, pues no lo encuentro. Pero así nos vamos a ir buscando de acuerdo hasta que lo encontremos. Ahorita, para que no nos gane el tiempo, vamos a poner el ejemplo con esto. Vamos a asumir que efectivamente su principal línea de negocio es Estados Unidos. Al ser Estados Unidos está creciendo aproximadamente, en términos nominales, como un 8% más o menos. En términos reales, su promedio es como de 3-4%, pero en términos nominales, porque estos datos no están deflactados, está creciendo pues muy por debajo. Aquí ya no tengo, era esta acá. 2%, 1.3, 4.8, 7.3, y luego que en 2020 el PIB de Estados Unidos se fue al hoyo, pues definitivamente crece por debajo de la tasa nominal que crece Estados Unidos. La podemos evaluar por esa forma. Entonces nos vamos a ir aquí a ratios. No. Aquí está. Aquí tenemos el dividendo por acción, que ese es lo que significa EPS. No, ese es earnings per share. ¿Dónde está? Aquí está, dividends per share, que es el dividendo por acción. Estamos viendo que año con año crece 3.3, 4.0, 4.5, 7%. Nosotros, de una forma muy simplista y que no es correcta, podríamos decir que en promedio crece 4% el dividendo por acción cada año. Con las herramientas que nosotros vamos a ver en las siguientes clases, nosotros vamos a aprender a estimar este dividendo, pero con otras herramientas, ya sea regresiones lineales, ya sean modelos de ensamble o demás. Vamos a aprender a estimar este crecimiento, que es lo que nos interesa. De momento nos quedamos con el dividendo que está este año, que es el que significa LTM, Last 12 Months. 3.40 es lo que vale el dividendo. Entonces, Procter & Gamble tiene un dividendo ¿de cuánto? De 3.40 centavos, $3.40. ¿Cuál es el crecimiento que esperamos?
Nosotros esperamos un crecimiento de aproximadamente, ¿qué les gusta? ¿Un 3%? ¿Les parece razonable? 3.2. Sí, profe. 3.2. Así a ojo de buen cubero ahorita, que es un ejemplo así muy simplista. Nosotros vamos a poner un costo de capital diferente. Ahorita no les enseño todavía a calcular eso, les enseño una forma rápida de encontrarla. Podemos ponerle PG, cost of equity, y vamos a encontrar, por ejemplo, esta página que se llama Financial Modeling Prep. Es muy buena. Esta la podemos conectar con Python y nos trae los diferentes estados financieros a Python. Entonces, si les gusta anotarla, anótenla. Y que vamos a encontrar que el cost of equity que tenemos acá es de 3.9444. Insisto, más adelante les enseño cómo calcularlo nosotros cuando tengamos más tiempo, en la siguiente clase, yo creo. Y la otra cosa que necesitamos es el crecimiento en el estado estable. Que ya lo tenemos acá. Ok. Con estos elementos nosotros ya podemos determinar cuánto vale una acción de PG. Traemos el modelo, que el modelo, decimos, el precio de la acción en este momento es igual al dividendo por 1 más G, que es la tasa de crecimiento del dividendo, entre el costo de capital menos esta G. Por lo tanto, el precio de PG va a ser igual al 3.4 que vale la acción, que vale el dividendo en este momento, por 1 más el crecimiento que estamos esperando de 3.2%, 0.032, que es el 3.2 entre 100, entre 3.94, bueno, entre 0.03944 menos la tasa de crecimiento, que es 0.032. ¿Cuánto nos da este resultado? Ayúdenme por favor con la operación. .8969. ¿Todo? ¿Toda la operación vale eso? No. No. El resultado que me diste no es correcto. Aquí podemos ver nosotros en Wolfram que los $3.40 que paga PG por dividendo, multiplicado por el dividendo esperado, que lo calculamos de una forma muy simplista, descontado con el costo de capital menos su crecimiento, nos da un valor de $474. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor verdadero de PG en este momento es de $474. Por lo que nosotros en este momento ya podríamos tomar una decisión. Vámonos al mercado. ¿Sabes qué? Que cuesta $164, que vale muy por abajo de lo que debería de valer. Bueno, si nosotros confiamos en los supuestos que acabamos de hacer, estamos conscientes de que lo hicimos de la forma correcta, bueno, pues ¿sabes qué? Que está súper baratísima. Entonces nosotros podemos entrar en este momento al mercado y decir, quiero acciones de PG. En ese momento no les voy a decir, no, definitivamente no la compren, no lo hagan, porque aquí hay muchos factores que están
están jugando en el precio que tenemos acá. De entrada, el crecimiento que nosotros estamos esperando no lo estimamos nosotros de una forma adecuada. Nosotros para eso necesitamos un modelo, tenemos que hacer un análisis más robusto sobre cuánto tiene que ser esa tasa de crecimiento. Insisto, eso es lo que vamos a aprender a hacer este semestre. ¿Cómo calculamos esa tasa de crecimiento, ese valor esperado? ¿Cuál es el otro elemento que es importante que definamos de manera correcta y que no que nos vayamos con el cálculo de alguien más, sino con el que nosotros hagamos? El costo de capital. Nosotros asumimos un costo de capital de 3%, pero eso no quiere decir que sea un valor que sea correcto. De entrada aquí yo estoy asumiendo que es correcto, pero ¿qué es correcto? ¿Quién sabe cómo lo hayan calculado? Como no sé, pues si digamos que la operación no llega a salir bien y PG nunca llega allá, pues entonces no puedo echarle la culpa a la persona a la que le copié el costo de capital, porque no lo calculé yo. Y pues bueno, de momento este sería nuestro ejemplo. En la siguiente clase nosotros vamos a ver cómo afecta el costo de capital, la tasa de crecimiento al valor de nuestra acción y vamos a ver herramientas con las que podamos ver cómo piensa más o menos el consenso que se encuentran las cosas. En este momento, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Ninguna, profe. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Ah, sí, ¿me podría pasar el link de la página que dijo que pues se podían exportar ¿qué dijo? ¿Esta? ¿O de cuál? No, la otra, la de FMP. donde sacó el costo de capital. Este es Financial Threat Modeling. Ahorita les comparto el enlace. Gracias, profe. Esto. Con su API aquí en Developers, uno entra y puede conseguir puede traer con web scraping los estados financieros de diferentes empresas que cotizan en Estados Unidos principalmente. Y listo, es esa. La de TKR también se los comparto una vez. Para ver estados financieros y pues nada, si ya no hay preguntas, dudas ni sugerencias, les recomiendo este video que sacó hace un par de semanas el Wall Street Journal, que es sobre cómo varios inversionistas se están subiendo a la nueva tendencia del metaverso y de comprar predios en el metaverso. Entonces, creo que para ser un buen inversionista y para poder tener buenas hipótesis de inversión es necesario conocer de muchísimas cosas y no cerrarnos solamente a lo que ya conocemos o a lo que aprendimos en un pasado, y hay que tener la mente abierta. Entonces, aunque suene un tanto descabellado, comprar un terreno en un patio virtual, pues es una realidad hoy en día, entonces hay que pensar en qué más se puede crear, por más descabellado que suene. Pero bueno, si ya no hay dudas, preguntas ni sugerencias, pues eso sería todo por hoy y nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Por favor, quien esté grabando, por favor, pare la grabación.